Esto ocurrió en 2017, cuando tenía 23 años y vivía en un pequeño pueblo en la región de Leningrado, Rusia. Acababa de terminar la universidad y trabajaba en un almacén de una empresa de construcción local mientras intentaba decidir qué hacer con mi vida. Mi amigo, llamémoslo Sergio, estaba en una situación similar, así que pasábamos mucho tiempo juntos explorando los bosques alrededor del pueblo. Cerca de nuestro pueblo hay un enorme bosque, kilómetros de pinos, senderos abandonados y claros que parecen no haber sido tocados en décadas. Nos encantaba pasar tiempo allí, como si fuera nuestro propio parque de aventuras. Un fin de semana de octubre, Sergio y yo decidimos hacer una acampada nocturna en el bosque. El plan era caminar unos 15 kilómetros hacia el interior, montar el campamento cerca de un pequeño lago que encontramos meses atrás y relajarnos. Ambos teníamos experiencia en caminatas, así que no nos preocupaba perdernos. Empacamos nuestras tiendas, comida, un par de cervezas y una vieja linterna de gas. El pronóstico del tiempo era despejado pero frío, así que nos abrigamos bien y salimos alrededor del mediodía. El trayecto hasta el lago fue sin problemas. El sendero estaba cubierto de maleza en algunos puntos, pero conocíamos la ruta. El bosque estaba tranquilo, solo se oía el crujir de las hojas bajo nuestras botas y algún canto ocasional de pájaros. Cuando llegamos al lago, el sol ya se estaba poniendo, y el aire tenía ese frío otoñal cortante. El lago en sí era inquietante pero hermoso, rodeado de altos pinos, con un agua tan tranquila que reflejaba los árboles como un espejo. Montamos las tiendas a unos 20 metros del agua, encendimos una fogata y abrimos las cervezas. Todo parecía normal, solo dos amigos disfrutando del bosque, nada fuera de lo común. Pero cuando oscureció, algo cambió. Es difícil de explicar, pero el bosque se volvió demasiado silencioso. Ni grillos, ni búhos, ni el sonido de pequeños animales moviéndose, solo un silencio pesado que hacía que me zumbaran los oídos. Sergio también lo notó. No paraba de mirar por encima del hombro, como si esperara que algo apareciera entre los árboles. Intenté hacer una broma, diciendo que nuestro ambiente urbano había ahuyentado a los animales, pero no funcionó. Ambos sentíamos que algo no estaba bien. Sobre las 10 de la noche, estábamos sentados junto a la fogata, asando salchichas, cuando escuchamos un sonido grave y retumbante. No era fuerte, pero sí profundo, como la vibración que sientes cuando pasa un camión a lo lejos. Venía desde el lago. Sergio tomó la linterna y la levantó, pero la luz apenas llegaba al borde del agua. Nos quedamos quietos, esperando a que el sonido se repitiera. Nada. Solo ese silencio opresivo. Me dije a mí mismo que probablemente era un pez, aunque sabía que los peces no hacen ese tipo de ruidos. Sergio tampoco se lo creyó, sugirió que recogiéramos todo y nos fuéramos de inmediato. No quería parecer débil, así que lo convencí de quedarnos, diciendo que solo nos estábamos asustando solos. Apagamos la fogata, nos metimos en las tiendas e intentamos dormir. Pero no podía quitarme la sensación de que alguien nos observaba. Cada vez que cerraba los ojos, creía escuchar un leve crujido o una rama romperse, pero cuando me sentaba a escuchar, todo se detenía. Debo haberme quedado dormido en algún momento, porque me despertó Sergio susurrando mi nombre desde su tienda. «Oye, ¿estás despierto? ¿Escuchaste eso?» Su voz temblaba, algo raro en él, porque Sergio es de esos que enfrentarían a un oso antes de salir corriendo. Abrí la cremallera de mi tienda y miré afuera. Estaba completamente oscuro, serían las 2 o 3 de la madrugada, y el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Al principio no oí nada, pero luego lo percibí, un golpeteo rítmico y suave, como si alguien tamborileara ligeramente los dedos sobre una mesa. Venía del lago otra vez. Agarramos la linterna y una linterna de mano y nos acercamos lentamente al agua. El golpeteo se hacía más fuerte a medida que avanzábamos, y noté algo extraño, el lago no reflejaba nada. El cielo estaba despejado, con media luna y estrellas, pero el agua era solo una superficie negra, como si fuera tinta. Sin brillo, sin reflejos. Sergio apuntó la linterna hacia la superficie, y el haz de luz simplemente se detuvo. Como si hubiera chocado contra una pared en lugar de agua. Sentí un nudo en el estómago. De repente, el golpeteo cesó, y escuchamos otro sonido, un susurro. No eran palabras, solo un siseo suave,
como si alguien intentara hablar pero no pudiera formar sílabas. Venía del otro lado del lago, a unos 50 metros de nosotros. Sergio movió la linterna en esa dirección, y por una fracción de segundo, pensé que vi algo moverse, una sombra, más alta que una persona, deslizándose entre los árboles. Agarré su brazo y le dije que teníamos que irnos, ya. No discutió. Corrimos de vuelta al campamento, metimos todo en las mochilas y comenzamos a salir del bosque. Todo el tiempo sentía que algo nos seguía. No era un ruido, ni pasos, sino esa sensación de que alguien está justo detrás de ti, respirándote en la nuca. Caminábamos en silencio, con los haces de las linternas danzando por el sendero. Después de una hora, noté que los árboles comenzaban a espaciarse, y llegamos a un sendero familiar que llevaba a la carretera. Solo entonces pude respirar un poco más tranquilo. Cuando llegamos al coche, ya estaba amaneciendo. Tiramos las mochilas en el maletero y conducimos a casa. Todo el camino estuvimos en silencio, ni Sergio ni yo queríamos hablar de lo que había pasado. Solo cuando llegamos a mi casa y nos sentamos en la cocina con un café, él dijo, no vuelvo ahí. Nunca. Y estoy de acuerdo con él. No hemos vuelto a hablar de esa noche, pero sé que él también sigue pensando en ello. He intentado encontrar una explicación. Quizás era un animal. ¿O realmente nos asustamos sin motivo? Pero esa agua negra, ese susurro, esa sombra, no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Alguien ha vivido algo similar? ¿O estoy perdiendo la cabeza? Esto pasó en 2012, cuando tenía 19 años y estaba en mi primer año de universidad en un pequeño pueblo de Maine, Estados Unidos. Pasé el verano con mi abuelo en un pueblo cercano, un lugar pequeño rodeado de un denso bosque donde todos se conocían. En esa zona había muchos sitios abandonados, casas viejas, graneros, incluso un par de molinos abandonados desde principios del siglo pasado. Mi primo Zach, que entonces tenía 17 años, y yo solíamos explorar esos lugares, buscando cosas antiguas, herramientas oxidadas, botellas, a veces hasta encontrábamos monedas viejas. Era como una aventura, y nos sentíamos como exploradores. Esa vez, a mediados de agosto, decidimos investigar una vieja serrería que estaba en las afueras del pueblo, a unos 3 kilómetros de las casas más cercanas. El lugar era espeluznante, un edificio medio derrumbado con el tejado hundido, maquinaria oxidada y montones de troncos podridos cubiertos de musgo. Los lugareños evitaban la serrería, y los adultos siempre nos decían que no fuéramos allí. Decían que era peligroso, que podíamos caernos o lastimarnos. Pero éramos jóvenes y curiosos, y la prohibición solo avivaba nuestro interés. Tomamos una mochila, un par de linternas, agua y salimos por la tarde para regresar antes de que anocheciera. Llegamos a la serrería sin problemas, el bosque a nuestro alrededor estaba lleno de cantos de pájaros y olía a pinos. La serrería parecía sacada de una película de terror, ventanas rotas, puertas arrancadas, y todo cubierto de polvo y telarañas. Empezamos a recorrer el edificio, mirando en cada rincón. Encontramos revistas viejas, algunas piezas de metal, un par de botellas vacías de whisky. Todo iba como siempre, hasta que bajamos al sótano. El sótano era oscuro, con un techo bajo, y olía a humedad y moho. La escalera crujía tanto que pensé que se rompería. Zach iba delante con su linterna, y yo lo seguía. Abajo había varias habitaciones separadas por paredes de concreto. En una encontramos un montón de cajas viejas, y en otra, una puerta metálica incrustada en la pared. Estaba oxidada pero parecía sólida, con un cerrojo pesado. Zach y yo nos miramos, esto era algo nuevo. Normalmente, en sitios abandonados no encontrábamos nada interesante detrás de puertas cerradas, pero la curiosidad nos venció. Zach tiró del cerrojo, pero no cedía. Lo ayudé, y entre los dos logramos moverlo. La puerta se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. Detrás había un pasillo estrecho de ladrillo que se perdía en la oscuridad. Nuestras linternas apenas iluminaban, pero decidimos echar un vistazo para ver qué había. Caminamos despacio, con el eco de nuestros pasos resonando en las paredes. El pasillo era largo, unos 20 metros, y terminaba en otra puerta, esta vez de madera, vieja y torcida. Cuando nos acercamos, noté que la puerta tenía símbolos tallados, no eran letras ni números, sino algo como patrones o signos.
Estaban toscamente grabados, como si los hubieran hecho con un cuchillo a toda prisa. Zack dijo que probablemente era una broma de alguien, pero sentí un escalofrío en la espalda. El aire en el pasillo se volvió pesado, como si estuviéramos respirando algo denso. Sugerí volver, pero Zack ya había empujado la puerta. Detrás de la puerta había una pequeña habitación, vacía salvo por un montón de basura en una esquina y una mesa de madera vieja en el centro. Sobre la mesa había un libro, grueso, con una cubierta de cuero gastada y páginas amarillentas. Nos acercamos, y vi que el libro estaba abierto, con un símbolo dibujado en la página, igual al de la puerta, pero más grande y detallado. Zack extendió la mano para tomarlo, pero lo detuve, algo me decía que no debíamos tocarlo. Entonces escuchamos un sonido. Silencioso pero claro, como si alguien hubiera suspirado justo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta de golpe, pero no había nadie, solo el pasillo oscuro. Las linternas empezaron a parpadear, aunque las pilas eran nuevas. Sentí que el corazón me latía con fuerza y le dije a Zack que nos fuéramos. No discutió, pero cuando nos giramos hacia la salida, la puerta por la que entramos estaba cerrada, aunque la habíamos dejado abierta. Zack corrió hacia la puerta y tiró de la manija, pero no se movía. Yo alumbré las esquinas con la linterna, y me pareció que las sombras en las paredes se movían, no solo por la luz, sino como si tuvieran vida propia. En ese momento, el suspiro se repitió, pero ahora era más fuerte y cercano, como si alguien estuviera a nuestro lado. Le grité a Zack que abriera rápido, y él empujó la puerta con todas sus fuerzas. Cedió, y salimos disparados al pasillo, casi tropezándonos. Corrimos por el pasillo sin mirar atrás, hasta llegar al sótano y luego al primer piso. Solo cuando estuvimos afuera, bajo el sol, pude respirar normalmente. Zack y yo nos miramos, y supe que él también estaba aterrorizado. No volvimos por la mochila que dejamos en el sótano, solo corrimos a casa. Cuando le contamos a mi abuelo, palideció y nos prohibió acercarnos a la serrería. Dijo que en los años 70 un trabajador desapareció allí, y después cerraron el lugar. No dio más detalles, pero vi en su cara que sabía más de lo que decía. Zack y yo nunca volvimos allí ni seguimos explorando sitios abandonados. Todavía pienso en ese libro y esos símbolos. ¿Era una broma de alguien? ¿O había gente extraña rondando por ahí? Pero ese suspiro, esas sombras, no puedo explicarlo. ¿Alguien ha vivido algo así? ¿O solo fue mi imaginación? Esto pasó en 2020, cuando tenía 27 años y vivía en Portland, Oregón. Trabajaba como diseñador web freelance, y por el confinamiento, apenas salía de casa. Para no volverme loco encerrado, empecé a interesarme por la exploración urbana, ya sabes. Recorrer edificios abandonados, tomar fotos, buscar rastros del pasado. Portland está lleno de sitios así, almacenes viejos, fábricas abandonadas, incluso un par de hospitales vacíos. Normalmente iba solo, pero esa vez se apuntó mi amiga Kate, que también era fan de lo extraño. Decidimos explorar un viejo teatro en las afueras de la ciudad. Era un edificio de los años 20, donde antes ponían obras de teatro y películas mudas, pero lo abandonaron en los 80 y desde entonces estaba vacío. Los rumores locales decían que allí se veían sombras raras y se oían voces, pero yo pensaba que eran solo historias para atraer turistas. El teatro tenía el aspecto típico de una ruina, pintura descascarada, vitrales rotos, un patio cubierto de maleza. Kate y yo llevamos linternas, una cámara, un par de botellas de agua y fuimos al anochecer, no para asustarnos, sino porque durante el día teníamos cosas que hacer. Entrar fue fácil, una de las puertas laterales estaba entreabierta, y solo tuvimos que empujar un poco. Dentro olía a polvo y madera vieja, el suelo estaba lleno de vidrios rotos y pedazos de carteles. El auditorio principal era enorme, con techos altos y filas de asientos podridos. El escenario seguía allí, cubierto de escombros, y sobre él colgaba una cortina rasgada que se movía ligeramente, aunque no sentía ninguna corriente de aire. Kate y yo empezamos a tomar fotos, bromeando sobre cómo seguro habían filmado una película de terror allí. Todo iba bien. Luego decidimos subir al balcón, que suele ser el mejor lugar para fotos. La escalera estaba inestable, pero aguantó. El balcón estaba oscuro, las linternas solo iluminaban pedazos de paredes descascaradas y lámparas viejas cubiertas de telarañas.
Kate vio una puerta en una esquina, que parecía llevar a una sala técnica o un camerino. Decidimos echar un vistazo, pensando que tal vez encontraríamos algo interesante, como disfraces antiguos o accesorios. La puerta era pesada, de madera, con pintura agrietada. Al abrirla, encontramos una habitación pequeña llena de trastos, sillas rotas, cajas con papeles, carteles viejos. Pero en el centro del suelo había un círculo dibujado con tiza, y dentro, unos signos extraños. Parecían letras, pero no de ningún alfabeto que conociera, eran angulosos, con líneas duras. En el centro del círculo había una vela apagada, pero el cera parecía reciente, como si la hubieran usado hace poco. Kate se rió, diciendo que seguramente eran chicos jugando, pero a mí me dio mala espina. Algo en ese círculo se sentía incorrecto. Sugerí irnos, pero Kate insistió en tomar una foto para su Instagram. Sacó el teléfono, y entonces escuchamos un sonido, suave pero claro, como si alguien murmurara algo ininteligible. Venía de algún lugar dentro de la habitación, aunque no había nada más que escombros. Nos quedamos quietos, apuntamos las linternas a la esquina, pero no vimos nada. Kate susurró que probablemente era una rata, pero noté que ella también estaba nerviosa. Decidimos salir, pero al girarnos, la puerta estaba cerrada. Estaba seguro de que la dejamos abierta. Tiré de la manija, pero no cedía. Kate empezó a golpear la puerta, pero el sonido era sordo, como si detrás no hubiera un pasillo, sino una pared sólida. Entonces el murmullo se repitió, más fuerte y cercano, como si alguien estuviera justo detrás de nosotros. Me di la vuelta, y por una fracción de segundo me pareció ver una figura en la esquina, donde antes solo había basura, alta, encorvada, sin forma definida. Pero al parpadear, desapareció. Kate gritó, y yo también entré en pánico. Empujé la puerta con fuerza, y de repente se abrió, casi haciéndome caer. Corrimos por el balcón, bajamos al auditorio y salimos a la calle sin mirar atrás. Solo cuando llegamos al coche me di cuenta de que estaba sudando, y Kate temblaba como si hubiera corrido un maratón. No hablamos hasta llegar a su casa. Al día siguiente, Kate me mostró las fotos que tomó. En una, donde estaba el círculo en el suelo, había algo raro en la esquina, un borrón que parecía la figura que creí ver. Ella juró que no vio nada así cuando tomó la foto. Borramos las fotos y acordamos no contárselo a nadie, pero sé que ella sigue teniendo miedo de mencionar ese teatro. Investigué un poco sobre el lugar. Resulta que en los 70 un actor murió allí, cayó del balcón durante un ensayo. Oficialmente fue un accidente, pero algunos vecinos decían que antes de morir estaba raro, murmurando sobre voces. No sé si eso tiene que ver con lo que vimos, pero no pienso volver. ¿Fueron solo sombras y nuestra imaginación? ¿O alguien nos estaba gastando una broma? Ese círculo, ese murmullo, esa figura, no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Alguien ha pasado por algo parecido? ¿O solo estoy siendo paranoico? Esto ocurrió hace unos 2 años, cuando trabajaba como repartidor nocturno en un pequeño pueblo provincial. No era el trabajo más agradable. Calles desiertas, niebla espesa, farolas escasas y esa constante sensación de que eres el único ser humano en el mundo. Pero pagaban bien, así que no me quejaba demasiado. Aquella noche, el pedido llegó cerca de la medianoche. La dirección estaba en las afueras, prácticamente fuera del mapa. El camino era estrecho, lleno de curvas, y la única luz provenía de los faros de mi coche. En el mapa, la casa figuraba como habitada, pero el acceso estaba cubierto de maleza y parecía no haber sido transitado en años. Me acerqué a la casa. Era antigua, de 2 pisos, con pintura descascarada, grietas en las paredes y ventanas cubiertas de polvo y telarañas. Parecía que nadie había vivido allí por décadas, pero en el segundo piso había luz, una sola luz, cálida, amarillenta, apenas visible entre las cortinas gruesas, pero definitivamente encendida. Salí del coche con la caja en las manos y me quedé un momento en silencio. Ni un solo sonido, ni grillos, ni viento, nada. Me acerqué un poco más y noté que el césped no estaba cortado y que el porche estaba medio hundido. El buzón estaba repleto de publicidad vieja,
Todo indicaba que nadie había abierto esa puerta en mucho tiempo. Timbre. Una vez, 2 veces, 3. Nada. Solo un leve crujido, tal vez de la madera vieja o de algún cable. Estaba a punto de dejar la caja en la puerta cuando, de repente, la luz del segundo piso se apagó, de golpe. Y justo en ese instante, escuché pasos, lentos, chirriantes, como si alguien con zapatillas pesadas bajara una escalera de madera vieja. Al principio pensé, bueno, tal vez sí vive alguien aquí, solo tarda en abrir, pero los pasos llegaron hasta abajo y se detuvieron. Silencio absoluto. Ni el sonido de una cerradura, ni el clic de una puerta. Solo el silencio y la sensación de que alguien estaba justo detrás de la puerta, separado de mí solo por una fina capa de madera. Volví a tocar el timbre. Nada. Toqué la puerta una vez, luego otra, y entonces 3 golpes sordos desde dentro, fuertes, lentos, perfectamente sincronizados con los latidos de mi corazón. No esperé a ver qué más pasaba. Dejé la caja en el porche y caminé rápido hacia el coche. Me subí, encendí las luces y ahí estaba otra vez. En la ventana del segundo piso, la luz volvía a estar encendida y entre las cortinas había una figura, inmóvil, observando, o al menos eso parecía. Estaba demasiado lejos como para ver su rostro, pero podía sentir su mirada. Me alejé con la sensación incómoda de no estar solo. En el retrovisor juraría que vi cómo la figura se movía de una ventana a otra, siguiéndome con los ojos. Al día siguiente no podía sacarme esa escena de la cabeza, así que busqué la dirección en internet. Lo único que encontré fue un post antiguo en un foro, fechado en 2010. No vayan al 27 de Brook Hill. La casa está cerrada desde hace años. Allí vivía una familia que murió en un incendio. Solo sobrevivió la hija, rara, callada. Nadie la volvió a ver, pero la luz en la ventana a veces se prende sola, a veces por varias noches, a veces solo una vez. Nadie entra, nadie sale. Pero si tocas la puerta, pueden devolverte el golpe. Cerré la laptop y desde entonces nunca más acepté entregas nocturnas en las afueras. Es mejor perder unos cuantos dólares que perder la paz y el sueño. Mi tío vivía en una zona remota, en una casa vieja al borde del bosque. Era el lugar perfecto para quien busca tranquilidad. Sin internet, sin vecinos, sin ruido, solo árboles, viento y el crujido de la leña en la chimenea. Fui a visitarlo unos días para desconectarme de la ciudad. Mi tío no hablaba mucho, pero era un tipo cálido. La primera noche me dijo algo que no olvidé. No salgas al bosque de noche, aquí hay animales y otras cosas. Pensé que era solo una advertencia de viejo, esas que dicen para asustarte. Pero su tono fue serio, casi como si ya lo hubiera visto todo. Esa noche cenamos juntos, pasamos un rato junto al fuego y me fui a dormir. Me desperté como a las 2 de la madrugada. Sentí que algo o alguien caminaba afuera. Los pasos eran suaves pero constantes. Me acerqué a la ventana, miré y no vi nada. Solo el bosque, iluminado por la luna y una oscuridad densa que parecía viva. Decidí salir. Tal vez era un animal, un zorro o un mapache. Agarré la linterna y caminé hacia el cobertizo de leña, que estaba cerca del bosque, a unos 30 metros de la casa. Cuando llegué cerca, la linterna empezó a titilar y de repente se apagó. La batería estaba cargada, lo había revisado, todo quedó oscuro de golpe, como si la noche me tragara, y ahí lo sentí. Alguien me estaba mirando, no un animal, algo más. Esa sensación de que hay ojos clavados en tu espalda, incluso si no puedes ver nada. Me giré de golpe. Nada, pero entre los árboles había algo. No escuchaba pasos, no veía sombras, pero dentro del bosque se veían 2 puntos brillantes, amarillos, como ojos, pero no como los de un animal. Eran demasiado fijos, demasiado conscientes. Di un paso atrás
y los ojos se movieron muy suavemente, como si algo se deslizara entre los árboles, siguiéndome con la mirada, sin acercarse. Miré al suelo, huellas grandes, frescas, descalzas, pero raras, como si un pie arrastrara al otro, un paso normal y otro arrastrado. Corrí a la casa, cerré la puerta. El corazón me latía a 1000. Mi tío estaba en la cocina tomando té. Le conté lo que vi, esperando que se riera, pero no se rió. Miró hacia la ventana serio y dijo: «Pensé que ya se habían ido». Le pregunté: «¿Quiénes?». Guardó silencio unos segundos y dijo: «Este bosque es viejo. La gente decía que en él vivían sombras, y no les gusta la luz. Si sentiste que te miraban, es porque no les caíste bien. Solo prométeme que no saldrás de noche, nunca». No dormí nada esa noche. Cuando amaneció, fui al cobertizo. Las huellas habían desaparecido, ni una marca, como si todo eso hubiera sido un mal sueño. Pero la linterna seguía sin funcionar, estaba muerta. Me fui de casa de mi tío ese mismo día. Desde entonces nunca camino cerca de un bosque por la noche. Y a veces cuando vuelvo tarde a casa y paso cerca de un pequeño bosque fuera de la ciudad, me parece ver esos ojos amarillos otra vez, quietos, observando, como si estuvieran esperando a que me acerque un poco más. Todo comenzó cuando me mudé a una casa antigua fuera de la ciudad. Buscaba tranquilidad, silencio, una vida más calmada después del estrés urbano. La casa era sorprendentemente barata, demasiado buena para ser verdad, pero en ese momento no lo cuestioné. La primera semana fue perfecta: paz, aire fresco y el bosque a unos cientos de metros. Pero después de unos días, algo cambió. Una noche me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. Me había levantado por un sonido claro, un golpe en la ventana, suave pero directo, como si alguien hubiera tocado con un dedo. Me quedé quieto. Miré el teléfono, 3:17. Encendí la linterna del móvil, miré afuera, nada, solo oscuridad. Al día siguiente pensé que quizás había sido un pájaro o alguna rama, aunque no había árboles cerca de esa ventana. 2 noches después volvió a pasar. Esta vez fue en la puerta principal. 2 golpes, fuertes pero pausados. Vi la hora, 3:19. Fui al pasillo, miré por la mirilla. Nadie. Pero algo no iba bien. Afuera se escuchaba un sonido suave, como si alguien caminara entre la hierba. Luego un rasguño, como uñas o algo afilado frotándose contra la madera, contra la pared de mi casa. Por la mañana revisé todo. No había huellas ni marcas, pero el aire se sentía pesado, como si alguien aún estuviera observando desde algún lugar entre los árboles. Las siguientes noches se volvieron inquietantes. Los sonidos ya eran parte de la rutina. Golpes en las ventanas, rasguños en las paredes, pasos alrededor de la casa. Una noche incluso escuché algo tocar la ventana de mi dormitorio, muy despacio. No me atreví a moverme. Intenté instalar una cámara en el patio trasero. Al día siguiente estaba apagada, sin batería, aunque la había cargado por completo. Y entonces, una noche, todo quedó en silencio, sin golpes, sin ruidos, sin señales. Solo una calma tensa que ponía la piel de gallina. Pero justo a las 3:20 escuché algo encima del techo, como si alguien estuviera caminando lentamente, descalzo. Me armé de valor, agarré una linterna, me puse una chaqueta y decidí salir. La noche era fría, el aire denso. La linterna solo iluminaba unos pocos metros. Caminé alrededor de la casa y cuando llegué al patio trasero, lo vi. Una figura. Estaba de pie, justo al borde del bosque, alta, delgada, completamente inmóvil. Me observaba. Apunté la luz hacia ella y en ese instante giró bruscamente y echó a correr entre los árboles. Su movimiento era extraño, como si no supiera del todo cómo usar las piernas. Mientras corría se giró varias veces para mirarme, y lo que vi en su rostro fue perturbador, una sonrisa muy amplia, pero sin expresión en los ojos. Solo esa sonrisa, de
demasiado grande para un rostro humano. Me quedé paralizado, luego retrocedí lentamente y entré de nuevo en la casa. A la mañana siguiente, mandé a instalar rejas en todas las ventanas. Una semana después me mudé de vuelta a la ciudad. Y desde entonces, sin importar dónde viva, siempre me despierto a las 3:17. Cada noche, y a veces creo escuchar pasos afuera. Trabajo como repartidor en una gran ciudad y a veces tomaba turnos nocturnos. Hay menos tráfico, más pedidos. Parecía buena idea, pero después de una noche en particular, decidí no volver a trabajar después de la medianoche. Ocurrió hace aproximadamente un año. Recogí un pedido de una cafetería y tenía que entregarlo en las afueras, en una zona de casas separadas por largos tramos de camino. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Las calles estaban vacías, el cielo nublado, ni una sola estrella. Iba por una carretera larga y sinuosa, sin farolas, solo con la luz de los faros del coche, y de repente vi una figura al borde del camino. Una persona. Estaba de espaldas, cabello oscuro, ropa gris. Reduje la velocidad pensando que quizás necesitaba ayuda, pero cuando pasé justo a su lado no había nadie, absolutamente nadie. Me detuve, encendí las luces de emergencia, miré por los espejos. La carretera estaba vacía, ni a la derecha ni a la izquierda, solo silencio. Me puse un poco nervioso, pero seguí adelante. Unos minutos después lo volví a ver. Estaba más adelante, en el lado opuesto de la carretera. La misma silueta, la misma ropa. Conduje despacio y justo cuando pasaba, vi cómo giraba lentamente la cabeza, como si me estuviera siguiendo con la mirada. Sentí un escalofrío. No me atreví a mirar por el retrovisor. Solo aceleré un poco y encendí la música, pero en ese momento la música se detuvo sola, como si alguien hubiera presionado pausa. Cuando finalmente llegué al destino, estaba tenso. Entregué el pedido, regresé al coche lo más rápido posible y tomé otra ruta de regreso a casa, por una zona más iluminada. Pero incluso allí, tenía la sensación de que no estaba solo dentro del coche. ¿Conoces esa sensación? Como si alguien estuviera sentado justo detrás de ti, respirando cerca. Miré por el espejo retrovisor y por un segundo vi un rostro, justo detrás de mí, pálido, con ojos completamente oscuros. No me miraba a mí, sino al espejo, como si supiera que yo lo estaba observando. Me giré de golpe, y no había nadie. Llegué a casa tan rápido como pude. Apagué el motor y me quedé sentado en silencio, sin encender la luz del interior, y entonces vi algo en el cristal trasero, una huella de mano, pequeña pero clara, con dedos largos, demasiado largos. Salí del coche de inmediato y no volví a tocarlo hasta que amaneció. Al día siguiente lo llevé a lavar. Uno de los trabajadores me dijo: «Sabía que su asiento trasero tiene arañazos en el cuero, como si alguien hubiera pasado las uñas por ahí». Desde esa noche nunca más acepté pedidos nocturnos. Y a veces, cuando vuelvo a casa por la noche, todavía siento que alguien me observa, esperando que vuelva a sentarme frente al volante. He sido camionero toda mi vida. No es el trabajo más fácil del mundo, pero la carretera es como mi segundo hogar. El silencio, los kilómetros bajo las ruedas, la soledad, con el tiempo se vuelve algo natural. Una noche de invierno, en el estado de Colorado, me tocó hacer un viaje nocturno. Conocía muy bien esa ruta de montaña, llevaba años conduciendo por allí. El clima estaba tranquilo, el cielo despejado, las estrellas brillaban y la temperatura rondaba los 0 grados. La radio no funcionaba muy bien, así que puse una vieja lista de reproducción. La música sonaba bajita, como un murmullo constante. Eran las 2:40 de la madrugada, y estaba cruzando uno de los tramos más rectos y aburridos del camino. Normalmente, ahí es donde uno se relaja un poco. Pensaba parar unos minutos para estirar las piernas, pero algo dentro de mí me decía que siguiera conduciendo. No sabía por qué, pero sentía una incomodidad extraña, como si algo invisible me estuviera observando. Y cuanto más avanzaba, más intensa se volvía esa sensación. Y de repente, escuché una voz en mi cabeza.
No era un pensamiento, ni una corazonada. Era una voz real, clara, directa, como si alguien estuviera sentado a mi lado y me dijera al oído: «Gira. Ahora al rápido». Casi solté el volante del susto. Miré a mi alrededor, pero estaba completamente solo. Y lo curioso fue que no lo dudé ni un segundo. Giré el volante suavemente hacia el arcén, reduje la velocidad y detuve el camión. Apagué el motor. El silencio se hizo absoluto. Pasaron unos 15 o 20 segundos, y entonces, justo unos metros más adelante, una roca enorme cayó desde la montaña y bloqueó toda la carretera. El estruendo fue tan fuerte que el camión vibró. Ese era exactamente el punto donde yo iba a estar. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que acababa de pasar. Mis manos temblaban en el volante. El corazón me latía como nunca. Aquello no fue casualidad. Fue como si algo o alguien me hubiera protegido. Más tarde, los expertos dijeron que hubo una pequeña actividad sísmica en la zona. Un leve temblor que no sintieron en los pueblos cercanos, pero que fue suficiente para provocar el desprendimiento. Cuando llegaron los equipos de rescate, uno de los hombres, un veterano con canas, me miró y dijo: «No eres el primero. Esta carretera, a veces te habla. Solo hay que saber escuchar». Desde entonces, siempre presto atención a esa voz interior. Llámalo instinto, intuición, sexto sentido. Pero yo lo llamo mi compañero invisible. Esto ocurrió cuando tenía 15 años. Vivía con mi madre en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Era un barrio tranquilo, donde todos se conocían. No era un lugar peligroso, y siempre me sentí seguro, al menos, hasta esa noche. Mi padre estaba de viaje por trabajo, así que solo estábamos mi mamá y yo. El día fue normal, fui a la escuela, hice la tarea, jugué un poco en la consola y me fui a dormir. Me acosté cerca de la medianoche. Todo estaba en calma. Pero a eso de las 2:38 de la madrugada, me despertó un golpe en la puerta. Al principio no entendía si estaba soñando o no. Miré el teléfono y confirmé la hora. Los golpes eran firmes, no muy fuertes, pero sí constantes. No parecía una broma ni un vecino despistado. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me levanté, bajé las escaleras y vi que la luz del pasillo estaba encendida. Desde la sombra debajo de la puerta principal, se notaba claramente que alguien estaba allí afuera. En ese instante, una sensación muy extraña me invadió. No escuchaba voces ni pasos, solo esos golpes. Y entonces sentí un escalofrío, una especie de presión en el pecho, como si algo invisible me dijera: «No abras la puerta». Me quedé quieto. Muy quieto. A unos 2 metros de la puerta, sin poder moverme. El aire se volvió pesado, y dentro de mí algo gritaba que no hiciera ni un solo ruido. Sin pensarlo más, apagué la luz del pasillo y retrocedí en silencio. Apenas unos segundos después, los golpes se detuvieron. Pero la calma no duró mucho. Escuché pasos, alguien empezó a rodear la casa. Primero hacia un lado, luego hacia el patio trasero. La puerta del jardín hizo un leve chirrido. Se oía como alguien probaba las ventanas, incluso rasguños suaves en el vidrio. Corrí a la habitación de mi madre. Ella ya estaba despierta y asustada. Cerramos con seguro todas las puertas, bajamos las cortinas y nos quedamos juntos en silencio. Ella sostenía un cuchillo de cocina, no porque pensara usarlo, sino por si acaso. Pasamos el resto de la noche sin dormir, esperando que llegara el amanecer. Cuando salió el sol, salimos a revisar. En el césped con escarcha se veían claramente huellas alrededor de la casa. Y en la parte de atrás, encontramos un cuchillo viejo tirado entre la hierba. Estaba oxidado, pero aún afilado. Llamamos a la policía. Un agente vino, inspeccionó el lugar y nos dijo algo que nos heló la sangre: esa misma noche hubo un robo a unas calles de aquí. Entraron a una casa mientras la familia dormía. Tal vez nosotros fuimos los siguientes en la lista, o tal vez algo los hizo cambiar de idea. Desde ese día, aprendí que la intuición no se discute. A veces no necesitas una explicación lógica, solo necesitas escuchar esa voz interior que te dice cuándo no hacer algo. Esto ocurrió un verano cuando tenía 17 años.
Fui de campamento con unos amigos. Elegimos un lugar bastante alejado, en los límites de una reserva natural, cerca de un río. El bosque era muy denso, la señal del teléfono casi no llegaba, pero era un sitio hermoso y tranquilo. Éramos 4, yo, mi amigo Sasa, su hermano y otro chico del barrio. Montamos las carpas, encendimos la fogata, comimos al lado del fuego y pasamos el rato contando historias. Todo estaba perfecto. Nadie estaba haciendo locuras, solo disfrutábamos de la naturaleza. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, yo no podía pegar un ojo. Al principio pensé que era por la emoción o el aire fresco, pero con el tiempo, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. Como si una parte de mí dijera: algo no está bien. Levántate. Sal de aquí. Intenté ignorarlo. Me di la vuelta, cerré los ojos. Pero esa sensación no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte. El corazón me latía más rápido, sentía una especie de presión en el pecho. Y de repente, escuché un leve zumbido en los oídos, como si mi cuerpo supiera que algo estaba por pasar. Me incorporé de golpe. Todo estaba completamente en silencio. Un silencio demasiado profundo. Sin grillos, sin viento, sin nada. Solo silencio absoluto. Y entonces escuché el crujido de unas ramas. Muy cerca. Alguien estaba caminando por el campamento. Despacio. Sin linterna. Con pasos suaves, como si no quisiera ser escuchado. Me asomé por la carpa, con una pequeña navaja en la mano, más que nada por seguridad. A la luz tenue de las brasas del fuego, vi una sombra. Alta, completamente oscura. Estaba parada junto a la carpa de Sasa. Me quedé congelado. Y otra vez, esa voz interna, tranquila pero firme. ¿Es ahora o nunca? Sal de aquí. Tomé mi mochila, salí de la carpa lo más silenciosamente posible, y sin mirar atrás, me alejé. Al principio corrí, luego caminé. Después de unos kilómetros llegué a un camino rural donde, por suerte, había algo de señal. Llamé a mi padre. Tardó 1 hora en llegar. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, vi una publicación en una red social local. En la zona del río se encontró un campamento con señales de daños en las carpas. Un joven está desaparecido. La policía está investigando. Mis amigos estaban bien. Se despertaron como si nada. Pero la carpa de Sasa tenía un corte en uno de los laterales, como si alguien hubiera intentado mirar adentro. Nadie escuchó nada. El chico que había acampado solo, al otro lado del río, desapareció. No encontraron más rastros. Las huellas se detenían justo junto al agua. Desde entonces, aprendí que cuando algo dentro de ti te dice que te vayas, es mejor hacerle caso. Esto ocurrió una noche de invierno, en un día de semana. Trabajo como diseñador gráfico y suelo volver tarde a casa, casi siempre entre las 9 y 10 de la noche. Ese día salí aún más tarde. Estaba cansado, con la cabeza cargada, solo quería llegar a casa y descansar. Vivo en el piso 16 de un edificio alto. Normalmente siempre tomo el ascensor, especialmente después de un día largo. Pero esa noche, cuando entré al edificio y presioné el botón del ascensor, sentí algo extraño. El ambiente se volvió pesado, como si el aire fuera más denso de lo normal. Las puertas del ascensor se abrieron, y me quedé quieto. No había nadie dentro, pero una sensación intensa me decía: no entres. Sube por las escaleras. No soy una persona supersticiosa, nunca presto atención a esas corazonadas. Pero esa vez, no pude ignorarlo. Simplemente no fui capaz de entrar. Respiré profundo, me di la vuelta y empecé a subir por las escaleras. Cuando iba por el 6.º piso, escuché un ruido muy fuerte, como un golpe metálico lejano, luego otro sonido extraño, como si algo pesado hubiera caído. Después, silencio. No entendí de dónde venía. Pensé que tal vez era de la calle o de algún otro piso. Al llegar a mi apartamento, me senté a descansar unos minutos, y de repente me llamó un vecino del piso 8. Su voz sonaba nerviosa. ¿Estás bien? ¿Estás en casa? Sí, ¿por qué?
El ascensor se cayó. Resulta que el ascensor que yo había llamado se desprendió entre el quinto y sexto piso. Por suerte, no había nadie dentro. Pero si yo hubiera entrado, probablemente la historia sería diferente. Más tarde, los técnicos dijeron que uno de los cables estaba deteriorado y falló justo en ese momento. Y lo más inquietante, las cámaras del ascensor grabaron cómo se abrieron las puertas, pero nadie entró. Solo quedó vacía, y después de unos segundos, cayó. Desde esa noche, aprendí que a veces, cuando algo dentro de ti te dice no lo hagas, lo mejor es escuchar. El verano pasado regresaba a casa después de un viaje de trabajo. Eran alrededor de las 7 de la tarde, el sol empezaba a esconderse, y el cielo tenía ese tono anaranjado que te hace querer bajar tranquila y disfrutar del momento. Iba conduciendo por la autopista, con unas 2 horas por delante. El navegador marcaba la ruta habitual, por la carretera principal. Pero en un punto del camino, vi un desvío hacia una carretera secundaria, antigua, por donde solía viajar con mis padres cuando era niño. Estaba a punto de seguir de largo, pero sentí algo dentro de mí que me empujaba a girar. Como si una voz interna dijera: toma ese camino. Ahora. No tenía mucho sentido. La autopista era más rápida y directa. Pero, al mirar hacia adelante, algo me hizo frenar. Un banco de niebla comenzaba a formarse justo sobre la carretera principal. Sin pensarlo mucho, giré hacia la carretera secundaria. El camino estaba un poco desgastado, con baches aquí y allá, pero tranquilo. Iba conduciendo sin prisa, recordando viajes en familia, viejas canciones en la radio, y una sensación extraña de calma. Después de unos 30 minutos, vi una gasolinera antigua y decidí parar un momento. Cuando entré, el encargado me miró y preguntó: ¿venías por la autopista? En realidad, pensé hacerlo, pero cambié de idea a último momento. Hizo una pausa y me dijo: ¿no has visto las noticias? No, ¿qué pasó? Hace como 40 minutos hubo un accidente muy fuerte en la autopista. Varios vehículos. La zona está cerrada. Me quedé sin palabras. Revisé el mapa en el teléfono. Por tiempo y ubicación, habría estado justo allí. No hubo señales claras, ni advertencias, ni razones lógicas para cambiar de ruta. Solo esa sensación inexplicable que me dijo que debía tomar otro camino. Y lo hice. Desde entonces, aprendí que la intuición no siempre se puede explicar, pero a veces, es lo único que necesitas escuchar. Esto pasó cuando estudiaba en la universidad. Vivía solo en un pequeño apartamento en el segundo piso, cerca del campus. Casi siempre salía a la misma hora para ir a clases, y regresaba por la tarde. Un día, ya con la mochila lista y saliendo por la puerta, me di cuenta de que había olvidado las llaves. Era raro, porque siempre las tenía en el mismo lugar, junto al teléfono. Volví rápido a buscarlas, y justo en ese momento escuché un ruido extraño afuera. Me asomé por la ventana y vi que había movimiento en la calle. Gente mirando hacia el edificio. Salí al balcón y vi una pequeña multitud reunida frente a la entrada. Resultó que, justo en el pasillo por donde yo habría pasado un minuto antes, ocurrió un cortocircuito que provocó un principio de incendio. Una persona necesitó ayuda, y parte del edificio se llenó de humo. Si no hubiera regresado por mis llaves, habría estado justo allí, en el momento equivocado. Desde ese día, entendí que cuando algo no sale como esperas, tal vez es por algo. Quizás sea una forma discreta de protegernos. Cuando tenía 17 años, el verano en nuestra ciudad era insoportablemente caluroso y pesado. Mis amigos, Jaque, Mark, y yo solíamos pasar las tardes deambulando por los barrios abandonados, explorando calles olvidadas y buscando aventuras. Una noche nos encontramos con una vieja casa de la que muchos hablaban en voz baja, contándose historias extrañas. Estaba apartada del camino, rodeada por una cerca inclinada y matorrales altos. En su entrada colgaba un cartel oxidado que advertía: peligro, prohibido el paso. Pero, como suele suceder a esa edad, la curiosidad fue más fuerte que el sentido común. Nos colamos por una ventana rota del primer piso, avanzando con cuidado sobre un suelo agrietado cubierto de polvo y escombros. Dentro, el aire estaba cargado de humedad, olor a madera vieja y un ligero aroma metálico, como de óxido.
La escalera que conducía al segundo piso parecía a punto de colapsar, pero resistió nuestros pasos, protestando con crujidos largos y profundos. Mientras subíamos, sentí una extraña presión en los oídos, como si el propio aire se volviera más denso, más pesado, casi como si la casa intentara resistirse a nuestra presencia. En el segundo piso descubrimos un pasillo largo y angosto que parecía no tener fin. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba para iluminar los restos de papel tapiz despegado, puertas torcidas y radiadores oxidados. Y allí, al final del pasillo, vimos una ventana. A simple vista, parecía normal, un marco de madera, vidrio polvoriento. Pero al acercarnos, notamos algo desconcertante: detrás del cristal no había calle, ni patio, ni paisaje alguno. Solo una pared de concreto, situada a escasos centímetros del vidrio. Lo que verdaderamente nos inquietó no fue la pared, ni la oscuridad de la casa. Fueron las marcas. En la cara interior del vidrio había huellas de manos pequeñas, como si un niño las hubiese dejado allí hacía apenas unos minutos. Eran tan nítidas que incluso se podían distinguir los detalles de las líneas de las palmas. Mark retrocedió de inmediato, visiblemente nervioso. Jake, tratando de no perder el humor, sacó su teléfono para tomar una foto, pero en la pantalla las huellas parecían distorsionadas, alargadas de forma antinatural, como si se movieran lentamente. En ese preciso momento, desde la planta baja, resonó un fuerte portazo que rompió el silencio de la casa como un trueno. Nos quedamos helados, intentando entender qué pasaba, y entonces lo escuchamos, pasos lentos y pesados subiendo la escalera. Sonaban apagados, como si alguien de gran tamaño se acercara arrastrando los pies. No sé quién fue el primero en correr, pero en un segundo estábamos huyendo a toda prisa, atravesando el pasillo mientras los haces de nuestras linternas temblaban. Cuando alcancé la escalera y miré hacia atrás, mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la ventana. Y lo vi. Reflejada en el cristal, se distinguía una figura alta y delgada, con el cuello desproporcionadamente largo y la cabeza ladeada de forma inquietante. Sus manos, de dedos excesivamente finos, se deslizaban lentamente por el vidrio, dejando nuevas huellas que parecían disolverse en el acto. Salimos corriendo de la casa sin mirar atrás. Ya en la calle, jadeando, Jake revisó su teléfono para mostrarnos las fotos. Pero en todas ellas no había ni ventana, ni huellas, ni pared, solo un vacío negro, una mancha oscura que absorbía la luz. Nunca más nos acercamos a aquel lugar. El edificio permaneció abandonado algunos años hasta que finalmente fue demolido. Sin embargo, cada vez que paso por el solar vacío donde alguna vez estuvo esa casa, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Es como si desde algún lugar invisible, alguien todavía me estuviera observando, esperando pacientemente a que dé un paso más cerca. Esto ocurrió hace algunos años, al comienzo del otoño. Había sido un día largo y agotador. Me retrasé en el trabajo, el autobús ya había pasado, y terminé sola en la parada, con el teléfono sin batería y las calles casi vacías a mi alrededor. Era cerca de la medianoche, y no me quedó otra opción que caminar a casa. Elegí el camino más corto, que atravesaba un viejo puente ferroviario que conectaba dos barrios residenciales. De niña había escuchado historias extrañas sobre ese puente, cuentos de pasillo que, en aquel momento, me parecían simples invenciones para asustar a los más pequeños. Aquella noche, sin embargo, lo vi simplemente como un atajo conveniente. La noche era oscura, sin luna, y solo algunos faroles dispersos arrojaban pequeños charcos de luz en la calle. El puente estaba sumido en penumbras. Sus estructuras metálicas corroídas y su pasarela angosta junto a las vías parecían más parte de un escenario olvidado que de la ciudad. Debajo no corría ningún río, solo tierra seca, escombros y los restos de viejos arbustos que crecían de manera desordenada. Caminaba rápido, aferrando la correa de mi bolso, intentando no mirar hacia abajo, aunque algo dentro de mí ya empezaba a advertirme que debía estar alerta. Fue en ese momento cuando los escuché. Primero pensé que era el viento moviendo hojas secas. Pero luego, en medio de aquel rumor, comenzaron a surgir palabras. Voces suaves, entrecortadas, como si alguien hablara muy bajito, intentando que solo yo pudiera escucharlo. Me detuve, agucé el oído, y entonces, con total claridad, oí como alguien decía mi nombre. Sé lo extraño que suena. Muchos dirían que en la noche la mente juega trucos.
Pero en ese instante no fue una ilusión, escuché mi nombre pronunciado de forma precisa, con una voz que parecía familiar. Luego otra voz, más aguda, casi infantil, repitió mi nombre en un tono juguetón, como invitándome a acercarme. Ente, tratando de ubicar el origen del sonido. Miré hacia abajo, entre los barrotes del puente, y no vi nada más que oscuridad. Pero entonces, por el rabillo del ojo, percibí un leve movimiento entre las sombras. Algo blanco, difuso, se desplazaba muy lentamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me aparté instintivamente del borde, y en ese momento escuché otro sonido, un susurro sutil, como si algo hubiera rozado la superficie del concreto, apenas perceptible pero suficiente para ponerme en alerta. Sin pensarlo dos veces, comencé a correr. La pasarela parecía alargarse interminablemente bajo mis pies. Cada paso resonaba como un eco, y aunque no me atrevía a mirar atrás, sentía con certeza que algo me seguía, que la oscuridad misma intentaba alcanzarme. Y, peor aún, a cada zancada, me parecía oír una voz que me seguía llamando, de manera suave, casi melódica, como una canción de cuna distorsionada. Cuando finalmente llegué al otro extremo del puente y pisé la acera iluminada, me detuve, jadeando. La calle parecía increíblemente tranquila, y los faroles, demasiado brillantes para ser reales. Me volví para mirar el puente. Nada. Todo estaba en calma. Pero aquella sensación de ser observada no me abandonó. Al día siguiente, impulsada por una mezcla de temor y necesidad de entender, regresé al puente a plena luz del día. Todo lucía inofensivo, los mismos escombros, las mismas viejas estructuras. Sin embargo, al acercarme a una de las columnas de concreto, noté algo inusual, había marcas finas, como trazos hechos con un objeto puntiagudo, formando líneas confusas. Cerca, en el suelo, encontré una pequeña mochila infantil, descolorida por el tiempo, con el dibujo apenas visible de un personaje de caricatura. Durante mucho tiempo guardé esta experiencia para mí, temiendo que nadie me creyera o que pensaran que fue producto del cansancio. Desde entonces, evito pasar por aquel puente, incluso de día. Y cada vez que el destino me lleva cerca de ese lugar, me descubro desviando la mirada. Porque sé que si llegara a detenerme, si permitiera que mis ojos se cruzaran con la sombra bajo el puente, tal vez volvería a escuchar esa voz susurrante, llamándome, aún esperándome. Esto ocurrió en 2018, cuando comencé a trabajar en el área de contabilidad de una antigua organización ubicada en un edificio, construido en los años 60. Era una construcción amplia, con techos altos, escaleras anchas y puertas pesadas de madera que conservaban herrajes de latón desgastados por el tiempo. Desde la primera vez que entré, tuve la sensación de que allí el tiempo se había detenido. Todo, desde el mobiliario hasta el olor a papel viejo y humedad en las paredes, parecía anclado en otra época. El equipo era pequeño, unas 15 personas, y todos trabajaban en los pisos 5 y 6. El ascensor era antiguo, lento y, según contaban, propenso a detenerse, especialmente cuando lo usaban más de 2 personas a la vez. Por eso la mayoría prefería usar las escaleras. Yo también solía hacerlo, pero algunos días, cuando llegaba cansada, me permitía presionar el botón metálico y esperar a que la cabina oxidada bajara desde las sombras del piso superior. Una noche, me quedé más tiempo de lo habitual en la oficina. Todos se habían ido cerca de las 6, pero yo quise avanzar con unos informes. Estaba tan concentrada que el tiempo voló. Cuando levanté la mirada, eran casi las 10. Afuera ya era completamente de noche y el edificio estaba en completo silencio. Guardé mis cosas, me puse el abrigo y caminé hasta el ascensor, sin muchas ganas de bajar por las escaleras con la bolsa pesada al hombro. Presioné el botón, pero la luz no se encendió. Estaba a punto de darme la vuelta cuando, de repente, se escuchó un sonido metálico, y la puerta del ascensor se abrió con lentitud. Dentro, la cabina estaba tenuemente iluminada por una luz color ámbar, y el aire tenía un aroma mecánico, como a aceite antiguo. Pero lo que me llamó la atención fue la botonera, en lugar de los números habituales del 1 al 6. Solo había un botón grande, sin número, con una sola palabra, sótano. Recordé que ese edificio había tenido un nivel inferior hace muchos años, pero que fue clausurado tras un incidente menor. Desde entonces, ese lugar se consideraba inaccesible. Por eso, al ver ese botón, me sentí desconcertada. No lo presioné.
Solo permanecí dentro, esperando que la puerta volviera a abrirse para salir. Pero, sin previo aviso, la cabina comenzó a descender por sí sola. Primero lentamente, casi sin ruido. Luego, con pequeños temblores y crujidos, como si las estructuras internas tuvieran dificultades para sostener el movimiento. La luz parpadeó varias veces, hasta que finalmente se apagó. Me encontré sola, en absoluta oscuridad, sintiendo como la cabina seguía bajando más allá de los pisos conocidos. La sensación de encierro crecía. Todo a mi alrededor se volvió pesado, como si el aire fuera más denso. En medio de ese silencio espeso, escuché algo. Un sonido leve, pero claro. Como una respiración lenta y profunda, justo al otro lado de las puertas. Me congelé. No podía convencerme de que era una simple corriente de aire o ruido de tuberías. Era algo distinto. Una presencia. La sensación de que alguien, o algo, estaba ahí, esperando. No sabía por cuánto tiempo estuve así, en tensión. Y entonces, la luz volvió a parpadear por un segundo. Suficiente para que notara que la botonera ya no tenía el mismo aspecto, donde antes había letras. Ahora solo había símbolos extraños, tallados como marcas antiguas. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo terminara. Y en ese momento, la puerta se abrió. Pero no vi ningún pasillo ni vestíbulo. Frente a mí había oscuridad. Una oscuridad tan profunda que no podía ver ni el suelo. Sentí como el aire que salía de ese lugar era frío, denso, con un olor terroso, como si viniera de un sitio cerrado por mucho tiempo. Desde lo profundo, muy abajo, llegó un sonido sutil. Como si algo se moviera muy lentamente a la distancia. Presioné todos los botones con desesperación, y de pronto, la cabina dio un tirón y las puertas se cerraron de golpe. El ascensor comenzó a subir bruscamente. En cada piso se detenía por breves instantes, y no podía evitar sentir que, justo al otro lado de la pared, algo subía conmigo, acompañándome. Cuando por fin llegué al quinto piso, salí de la cabina temblando. Esa fue la última vez que usé ese ascensor. Un par de semanas después renuncié, y no volví a mirar atrás. Un año más tarde me enteré de que el edificio había quedado desocupado. Algunos trabajadores mencionaban fallas eléctricas, ruidos extraños, y varios aseguraban que el ascensor se encendía por las noches, moviéndose solo, a pesar de que no tenía suministro de energía desde hacía meses. Hay una calle en mi ciudad de la que todos han oído hablar, pero de la que casi nadie quiere conversar. No está marcada en los mapas como un lugar especial, no aparece en los periódicos ni en los informes oficiales, pero todos los que viven cerca, tarde o temprano, comienzan a evitarla. Se llama calle Rieway. Es una calle antigua y estrecha, con aceras levantadas por raíces y faroles que, aunque funcionan, nunca parecen iluminar lo suficiente. A primera vista no tiene nada fuera de lo común, pero basta con poner un pie allí para sentir que algo no encaja del todo. Cuando era adolescente, pensaba que todas esas historias eran simples exageraciones. Vecinos contaban que los animales no querían caminar por ahí, que los coches a veces se detenían sin razón, que la gente olvidaba por qué había ido y regresaba confundida, como si algo en ese lugar absorbiera la concentración. Una vez alguien me dijo que su abuela solía cruzar Rieway cada mañana, hasta que un día volvió llorando y sin recordar cómo había regresado a casa. Nadie le preguntó nada. Solo aceptaron lo que pasó. Todos sabían, esa calle no era como las demás. Una noche, sin pensarlo, tomé ese camino. Era octubre, casi medianoche. Regresaba de casa de un amigo y decidí atajar. No me di cuenta de que había elegido esa calle hasta que vi las fachadas descascaradas, las ventanas torcidas y los árboles que crecían sin control. No había coches. Ni una persona. Y entonces lo noté. Es difícil describirlo con palabras, pero en cuanto entré, sentí que el ambiente cambiaba. El aire era más espeso, como si el lugar estuviera envuelto por una capa invisible que lo aislaba del resto de la ciudad. Y ahí apareció esa sensación de que alguien caminaba detrás de mí. No lo oía. Simplemente lo sabía. Como si una mirada invisible se hubiese posado sobre mí. Me giré. Nada. Silencio. La calle completamente vacía. Pero al dar un paso más,
ese presentimiento regresó. Y con más fuerza. Aceleré el paso. Ya estaba cerca del cruce cuando vi algo que me hizo detenerme. Sobre uno de los postes de luz, había una sombra. La silueta de una figura humana, pero no había nadie allí. Solo su contorno, proyectado en la luz, como si tuviera vida propia. Se movía, pero no tenía dueño. Luego se quedó quieta. En ese momento sentí un frío repentino. El tipo de frío que no viene del viento, sino del interior. El vaho salía de mi boca como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El mundo a mi alrededor pareció silenciarse por completo, como si estuviera dentro de una burbuja. Y entonces vi cómo esa sombra se alargaba, cruzando la calle lentamente, como si algo invisible caminara hacia mí. No esperé más. Corrí. Corrí sin mirar atrás, con el corazón golpeando fuerte, los músculos tensos, sintiendo como cada paso era más pesado que el anterior. Y, lo más inquietante, era que sentía que algo me seguía. No corría. Solo avanzaba. A su ritmo. Como si supiera que, por más que yo lo intentara, no podría alejarme del todo. Al llegar a la siguiente calle, todo volvió a la normalidad. El aire estaba templado, las luces brillaban con fuerza, y los sonidos del barrio llenaban el silencio. Me detuve, respirando con dificultad. Miré hacia atrás. Rieway estaba allí, tranquila, como siempre. Pero yo sabía que había vivido algo real. Pasaron algunos meses. Un día, hojeando las noticias locales, leí una nota pequeña. Un hombre fue encontrado desorientado en la calle Rieway. No recuerda su nombre ni cómo llegó allí. Los médicos no encontraron lesiones ni causas claras. Y en ese momento comprendí que, aquella noche, había tomado la mejor decisión, dar la vuelta a tiempo.